Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tu palabra me sostendrá. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Ay, hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra. Creemos que la palabra del Señor es el medio por el cual Dios empieza a alumbrar nuestra vida, es el medio por el cual Dios empieza a abrir nuestros ojos y poder realmente conocer lo que es verdadero, y es conocer quién es Él, poder entender realmente la verdad de esta vida, que es entender y comprender su voluntad. Así que acompáñenme en esta oración. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Sea tu palabra, Señor, anunciada. Sea tu palabra, Señor, regada a cada corazón que oiga este mensaje, Señor. Porque es tu palabra, Señor, la que obra en cada corazón. Es por medio de tu palabra que nuestro entendimiento es abierto. Y oramos por ello, Señor, para que nuestra vida sea alumbrada por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor
nos menciona algo muy interesante acerca de lo que hoy en día el hombre está desconociendo. Pero antes de eso es importante mencionar lo que hemos estado compartiendo jueves tras jueves. Y hemos estado compartiendo acerca de cómo en un principio la palabra nos enseña lo poderosa que es su misma palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? La que transforma, la que crea en un principio de la nada. La palabra, una vez que es soltada, la palabra de Dios empieza a crear, empieza a ordenar. Y lo cierto es que la palabra de Dios trasciende. La palabra del Señor es la que transforma. La palabra del Señor es la que prevalece y la que permanece para siempre. Esa misma palabra es la que Dios ha enviado a este mundo, ha enviado a nuestras vidas para poder nosotros atesorar esta palabra. Hemos visto cómo la palabra del Señor, ¿verdad?, ordena las cosas y ordena también la vida del hombre, cómo la palabra del Señor empieza a transformar la tierra, como también transforma el corazón del hombre. Hemos visto cómo la palabra del Señor halla al hombre, ¿verdad?, en un principio, a pesar que el hombre está escondido entre los arbustos, como Adán y Eva se escondieron, pero como la voz de Dios los halla. De la misma forma, en estos tiempos el hombre está caminando con muchas excusas, escondiéndose en sus propios pensamientos, pero vemos lo que realmente necesita el hombre y lo que necesita para que el hombre pueda volver a Dios, para que la mirada de él pueda contemplar realmente a Dios, para que su mirada pueda girar esos 360 grados y mirar a su Creador como Él es. El único medio que Él necesita, o que ella necesita, que esa persona necesita, es palabra. La palabra es la que realmente transforma la vida. La palabra es la que realmente hará que esa persona pueda hacer que crea en Dios correctamente, lo conozca a Él. Y lo que el hombre necesita hoy en día es la palabra, para que sea hallado, para que sea hallada, para que sea encontrada. Y en estos tiempos es muy importante también mencionar cómo la palabra del Señor nos hace ver lo que el hombre está desconociendo. Y lo que el hombre desconoce, en un principio lo vemos. En Génesis 3 vemos por la palabra que el hombre desconoce acerca de su condición. Como en estos tiempos el hombre también desconoce acerca de la raíz del problema que atraviesa su vida. La palabra nos hace mención en Génesis 3:10 cómo Dios llama al hombre, cómo Dios empieza a hacer una gran pregunta al hombre. Y lo que vamos a ver también es cómo el hombre responde. ¿Qué tipo de respuesta da el hombre en esta condición? ¿Cuál condición? En la condición de Génesis 1, de Génesis 2, donde el hombre, que es Adán, está teniendo una naturaleza conforme Dios lo creó. No, sino en Génesis 3, cuando el hombre ya está en pecado, el hombre ya pecó, ¿verdad? Y lo que vamos a ver acá es algo muy interesante. Vamos a leer Génesis 3, 9 al 10. Dice así: el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La palabra nos hace mención de que Dios le hace una pregunta y le dice, ¿dónde estás? No porque Dios no sepa dónde se encuentra Adán físicamente en este huerto. No, sino esta pregunta va mucho más allá. Y lo que Dios le está preguntando al hombre es, ¿cuál es tu posición, Adán? ¿En dónde te encuentras? ¿Puedes realmente ver cuál es tu posición ahora? Y lo interesante de esta pregunta es que también Dios está buscando una confesión de parte del hombre, de parte de esta creación.
que en un principio fue la imagen de Dios conforme a su semejanza, ¿verdad? Pero vemos que el hombre está en pecado, el hombre está simplemente separado de Dios, en una condición totalmente separada, con una naturaleza pecaminosa en gran manera. Y lo que la palabra nos menciona acá, que el hombre responde, pero el hombre responde según su condición ahora. El hombre responde según su naturaleza. El hombre va a dar una respuesta según lo que él puede ver, según el entendimiento que tiene en este momento, según lo que ve. Y la pregunta, ¿qué ve el hombre? Para que responda de esta forma. ¿Qué es lo que está viendo él? Y lo cierto es que él verá la raíz de su pecado, verá realmente la condición espiritual en la que se encuentra él. Realmente el hombre podrá ver la posición en la que ha caído por el pecado que ha cometido. Y lo cierto es que no. Pero ¿qué respuesta da? Vamos a leer. Dice la palabra, y respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué es lo que ve el hombre? Ve solamente su desnudez. No ve otra cosa más que su desnudez. Y esta desnudez representa que solamente el hombre alcanza a ver la evidencia, ¿verdad? O el fruto de su condición espiritual. El fruto de la condición en la que ha caído por el pecado. Mas no puede ver la raíz del gran problema que él está atravesando o de la condición en la que se encuentra ahora, ¿verdad? Y eso nos lleva a que él desconoce completamente cuál es el problema real que está atravesando en ese momento, que solo podrá verlo, y la única forma que podrá ver ello es por medio de las Escrituras. Vemos en este escenario, ¿verdad?, que Adán suelta esto. No vemos a un Adán que está arrepentido, no vemos a un Adán que va corriendo hacia Dios, sino simplemente vemos a un Adán que es hallado por Dios. No es que el hombre vaya hacia Dios, sino es que Dios va en busca del hombre y lo encuentra. Y le hace esta pregunta para que el hombre pueda confesar, para que el hombre pueda arrepentirse. Pero el hombre, en este caso vemos que Adán no muestra ninguna señal de arrepentimiento, sino todo lo contrario. Ahora vemos que da esta respuesta. Y esta respuesta simplemente, la que está dando Adán, es una respuesta según su condición, según su naturaleza. ¿Y qué es lo que él está viendo? Simplemente su desnudez. No puede ver lo que está dentro de él, ve lo que está fuera de él, ve lo externo. ¿Y cómo lo traspasamos en estos tiempos? En estos tiempos el hombre está atravesando muchos problemas, ¿verdad? El hombre está atravesando muchas cosas, muchas circunstancias y por ende está sufriendo. En cambio el creyente puede estar atravesando muchas aflicciones o muchas circunstancias y puede estar en una aflicción, pero sigue mirando a Dios porque tiene el control de todas las cosas. Si es que la palabra del Señor le permite ver a este Dios maravilloso, a este Dios que tiene el control de todo. Vemos en este escenario cómo la palabra del Señor nos exhibe, ¿verdad?, al hombre en su naturaleza pecaminosa, que no puede ver cómo se encuentra su corazón, que no puede ver en qué condición está, no puede ver cuál es su naturaleza ahora. Y la única forma que podrá ver el hombre ello en estos tiempos es por medio de la palabra del Señor. Por eso dice en Romanos 4, verso 15, dice: porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En Romanos 5:13 menciona la palabra y dice:
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Qué interesante, ¿verdad? Cómo la palabra nos lleva a que por la palabra de Dios el hombre realmente empieza a conocer cómo se encuentra él. Romanos 3:20 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Qué importante es entender la necesaria presencia de la continuidad de la palabra de Dios en nuestra vida, donde la palabra nos hace conocer a Dios primeramente como el Dios soberano, como el Dios poderoso, pero también nos muestra una verdad acerca de cómo se encuentra nuestro corazón. Nuestro corazón se encuentra en un gran engaño y también en una gran perversidad. Jeremías 17:9 dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? La palabra del Señor nos hace mención que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por medio de su palabra. Ahora, no solamente es un conocimiento como una información, en un principio sí, pero lo ideal y el propósito es que esta palabra se haga real en tu vida, que la palabra lo podamos vivir, que la palabra realmente se haga real en nuestro caminar y no sea mero conocimiento. El conocimiento envanece. El conocimiento en un principio es provechoso, pero después envanece porque no se vuelve real. Es interesante porque cuando más nos convencemos de que confiar en nosotros no es una opción viable, no es una opción viable en nuestras vidas, ¿verdad? Cuanto más la palabra de Dios nos haga conocer nos haga realmente conocer en nuestro caminar cómo se encuentra nuestro corazón, cómo se encuentra esta carne, cómo se encuentra esta naturaleza, cómo se da a conocer nuestros deseos o nuestros pensamientos o nuestras intenciones. Cuando la palabra nos haga ver ello de una forma correcta, de una forma verdadera, realmente nuestra confianza será más firme, nuestra confianza tendrá una firmeza ¿en qué? ¿En quién? En Dios, y menos en nosotros, y menos en uno mismo. Es por ello que la palabra del Señor nos dice en Efesios 4, del 17 al 18, donde Pablo escribe esta carta a esta iglesia, dando a entender o dando a conocer o un poco dando unas características acerca de cómo se encuentra el hombre caminando en este mundo. Y dice así: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Qué relevante, ¿verdad? Es que la palabra del Señor le haga ver a usted, como a mí, nos haga ver cómo se encuentra nuestro corazón, nos haga ver realmente cuál es el fin o cómo se manifiesta nuestra naturaleza, cómo se manifiesta esta carne en sus placeres, en sus deleites, cómo esta naturaleza empieza simplemente a ir en contra de la voluntad de Dios, empieza a ir en contra de lo que Dios quiere o de los planes que Dios ya ha establecido para nuestra vida, ¿verdad? Pero no con el fin de sentirnos acusados o condenados por las cosas que capaz vamos a ver en nuestra vida. Vamos a ver errores, vamos a ver tropiezos, pero no con el fin de sentirse acusado
o condenado por ello, sino con el fin de confiar plenamente en Dios, de confiar plenamente en Él, que Él es Dios, que Él no te va a fallar, que Él no te va a desamparar. Y la palabra del Señor nos hace ver este cuadro, ¿verdad? En un principio, cómo el hombre desconoce cuál es su condición y cómo el hombre simplemente está viendo lo externo. Y eso pasa en estos tiempos. ¿Cómo? Como cuando el hombre simplemente ve ese problema que está atravesando en su vida. Puede ser de salud, puede ser económico, puede ser una adicción que está pasando en su vida, puede ser una inclinación sexual que tiene, puede tener muchas circunstancias o muchos problemas que están pasando en su vida, y para él o para ella ese es el gran problema. Pero lo cierto que ese acontecimiento o esa situación que está atravesando en su vida es la evidencia de cómo se encuentra su corazón. Es el fruto de cómo se encuentra su condición espiritual, y por ende, cuando va a pasar ese escenario, cuando va a acontecer ello en su vida, no va a poder ver a Dios. ¿Por qué? Porque está separado de Él. ¿Por qué? Porque tiene un entendimiento entenebrecido, oscuro, lleno de tinieblas, por el pecado en él o en ella. Es por eso que la palabra del Señor viene a la vida del hombre para que sea hallado, para que sea alumbrado, para que disipe, ¿verdad? Y desvanezca los pensamientos de él o los pensamientos de ella, que son una falsedad, que es un engaño, que este sistema de este mundo le ha hecho creer que sí es verdadero. Por eso dice el Salmo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y lo cierto es que la lámpara, ¿verdad? Lo cierto es que la lumbrera empieza a resplandecer y empieza a alumbrar y a desvanecer algo. ¿Y qué es lo que desvanece en nuestro camino? ¿Qué es lo que va a desvanecer una vez que la lámpara está alumbrando nuestro caminar, alumbrando nuestros pies? Lo cierto es que lo que va a desvanecer y lo que va a disipar son nuestros propios pensamientos, son lo que este mundo te ha hecho creer, son tus deseos, son tus placeres. Lo que va a desvanecer es nuestro parecer, lo que va a disipar es nuestra voluntad. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo la palabra va a hacer que dejemos de confiar en nosotros mismos y confiar plenamente en Dios? Porque lo podemos decir, pero ¿realmente es real eso en nuestra vida? ¿Realmente eso está sucediendo? Porque podemos hablar bien bonito, pero ¿cuánto de lo que hablamos realmente lo estamos viviendo? Y lo cierto es que para ello es importante la continuidad de la palabra en nuestra vida, donde la palabra nos exhibe y nos muestra y nos empieza a mostrar cómo se encuentra nuestro corazón, cómo se encuentra nuestra naturaleza, para dejar de confiar en nosotros mismos y poner nuestra confianza plenamente en el Dios viviente, en aquel que es perfecto, ¿verdad? Por eso dice el Salmo 118, del 8 al 9, dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. No hay ninguna comparación de confiar en alguien que confiar en Dios. No hay ninguna comparación de fiarse o de apoyarse en lo que este mundo te ofrece, en una posición, en algo material o en un beneficio que puede ser para nuestra vida y nuestros ojos. Pero no hay comparación en confiar plenamente en Dios. Y la palabra nos lleva a eso, a confiar en Él. Pero es importante conocer lo otro.
nuestra condición. No solamente como un conocimiento, sino cuánto lo que estás oyendo acerca de tu condición lo estás viviendo. El Salmo 84:5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Qué impresionante, ¿no? Dichoso, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, porque ciertamente es bienaventurado aquella persona que ha sido alcanzada por Dios y que tiene en Dios sus fuerzas, y que en su corazón están plasmados la palabra de Dios, están plasmados los caminos de Él. ¿Por qué? Porque esta persona está meditando en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la continuidad en la palabra sigue presente en su vida. La palabra está dada para meditarla. Así es que a medida que la palabra del Señor te muestre, a medida que la palabra del Señor muestre cómo se encuentra tu corazón, muestre cómo se encuentra tu naturaleza, te haga comprender realmente y plenamente y cada vez más que no es una opción confiar en ti, no es una opción apoyarte en ti mismo, sino confiar en Él. Y no con la intención de que te sientas condenado o condenada, acusado o acusada, sino con la única finalidad de dejar de confiar en nosotros mismos y poner nuestra confianza en Dios. A veces lo hacemos cuando pasamos circunstancias difíciles, a veces lo hacemos cuando pasamos problemas, pero lo cierto es que debe ser nuestro día a día, de confiar plenamente en Él. La única forma de que podamos ver y confiar en Dios y verlo a Él como el Dios que es por medio de su palabra. Así que yo te animo en esta noche a que la palabra siga trabajando en tu vida, a que la palabra siga sembrando, siga acabando, y ciertamente lo está haciendo. Ánimo, que la palabra del Señor nos guíe, que la palabra del Señor nos encamine, que la palabra del Señor enderezca nuestros pasos, porque ciertamente lo necesitamos. Amén. Así que vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque queremos que tú eres un Dios de misericordia, un Dios que levantas al caído, un Dios que renueva nuestras fuerzas, un Dios que nos fortalece, un Dios que nos ha llamado para cumplir propósitos, Señor, un Dios que afirma nuestros pasos, un Dios que nos hace columnas fuertes en tu casa. Ayúdanos, Señor, a edificar nuestra vida por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder conocer cada vez más, Señor, la verdad que se encuentra en tu palabra. Damos las gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un gran abrazo. Dios te bendiga.